Hola Ángel, ¿cómo estás? Eh, Esta sesión, si recuerdas, tiene la intención de apoyarte, de trabajar junto contigo aquellas dudas que refieran a la última semana de trabajo. Quizás por ahí no recuperaste la liga de relación y la intención, esto yo lo voy a compartir contigo, la grabación, voy a compartir con las autoridades, pues el trabajo en el cual pues tenemos que hacer énfasis, tenemos que cuidar las actividades o la actividad, las actividades que hay que desarrollar para esta semana. Recuerda, Ángel, que tenemos que elaborar nuestro proyecto integrador, que tenemos que participar en el foro, tanto aprendiendo como en el foro de integración. Y para ello, pues hoy, ¿verdad? Voy a darte como los tips, los elementos necesarios para que tú tengas conocimiento de cómo realizar las actividades, de que no te vayas a confundir. Y pues me da mucho gusto que estemos aquí, que estemos revisando estos aspectos que son importantes, que no desolvidar. Bueno, lo primero, Ángel, es que al ingresar al aula, tú observes que existen distintos recursos como los que te coloco aquí. Estos recursos posiblemente tú identifiques que ya los viste y es muy cierto. Estos recursos se trabajaron en la semana 1, la semana 2, la semana 3. Recuerda que esta semana es una semana de repaso en donde requieres, ¿no?, del apoyo, de toda la información y si están presentes nuevamente estos materiales es para que tú vuelvas a revisarlos, que revises la información y que con ello, bueno, tú puedas construir tu proyecto integrador y que participes en el foro de integración. Los materiales, si tú observas, uno habla sobre el sentido común y el conocimiento científico, la ciencia, que son materiales que empleamos durante la semana 2. Este audio que dice aproximación al conocimiento científico, sus características y el lenguaje, si tú observas, estos son los materiales más importantes. ¿Por qué? Porque en nuestro módulo, recuerda que además de aprender a hacer reseñas, además de conocer textos de divulgación científica, artículos que revisaste, pues en estos artículos o en estos textos encontramos presente la parte de la metodología de la ciencia y veíamos que dentro de sus características, pues identificamos, ¿verdad?, que es metódica, es sistemática, es ética y que en este tipo de textos o estos documentos están presentes estos aspectos o estas características de la ciencia. Asimismo, ¿verdad?, revisamos en las semanas anteriores, pues la forma en la cual la ciencia se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. De ahí se desprenden disciplinas y ramas. Si recuerdas también, ¿verdad?, de la segunda semana que revisamos temas relacionados con cuestiones de la naturaleza, con cuestiones ambientales, pues en uno de los proyectos habíamos o teníamos que identificar cuál era la rama, lo que estudia toda la cuestión del problema ambiental y, ¿verdad?, identificábamos que era la biología. Entonces, es importante que no olvides todos estos aspectos que has ido aprendiendo a lo largo del módulo 3 y que te des el tiempo nuevamente de revisar la información porque con ello tú vas a poder resolver tu entrega o tu actividad de proyecto integrador y también la participación en el foro. Entonces, esto es muy importante que no olvides. Recuerda también, importante, en esta última semana que tienes que realizar estos 3 cuestionarios.
que refieren a los conocimientos que has tenido. Hay una evaluación, si te fijas, pues aquí está el foro aprendiendo, donde tú tienes también que seguir participando. Recuerda que es muy importante anotar tus respuestas. Y está este foro de integración, que ahorita vamos a revisar de qué trata, y el proyecto integrado. Estas son dos actividades que tenemos que realizar, que entregar para pues obtener nuestra evaluación final. ¿Y qué te parece si realizamos un juego con Kahoot que refiere precisamente a estas actividades de la semana? Entonces, si me permites, vamos a jugar un poquito el Kahoot con la intención de que tú, ¿verdad?, puedas realizar o revisar qué aspectos vamos a estar desarrollando. Entonces, te voy a pasar, ¿verdad?, el correo de chat. Un tantito, déjame ver dónde estamos. Y te voy a pasar también, pues, el código, ¿verdad?, para que tú puedas ingresar y participar. Entonces, ahí está. Ahorita te voy a compartir la pantalla. Déjame, yo también ingreso. Sí, vamos a poner este Kahoot para que podamos participar y podamos comenzar a revisar algunos elementos que son importantes, ¿verdad?, que tú tengas. Entonces, déjame nuevamente compartirte. Ahora sí, te voy a compartir este Kahoot. Ya tú lo tienes y entonces vamos a ingresar. ¿Y qué te parece si ponemos nuestros datos? ¿No? Entonces vamos a participar. Entonces ya está aquí, ¿verdad? Yo estoy por acá. Espero que tú también puedas participar. Y ya estamos aquí realizando. Vamos a empezar nuestras preguntas que tienen que ver mucho con lo que vamos a hacer esta semana. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí preparándonos para realizar nuestra actividad. Vamos a esperar un poquito porque de repente, ¿verdad?, esto es muy lento y vamos a iniciar. Entonces, ahorita nada más que se cargue bien. Y yo te preguntaría, ¿no?, qué de las cosas que realizaste la semana pasada se te dificultaron. Identifiqué, Ángel, que la presentación que elaboraste no correspondía a lo solicitado. Esa presentación que tú tenías que elaborar, pues tiene que ver con la lectura de uno de los textos, ¿verdad?, que refieren a la enfermedad del cáncer, perdón, a una cuestión del uso de las redes sociales. Y esta historia, pues, nos narra la situación de una chica que subió sus fotos a internet y que esas fotos en internet estuvieron, ¿verdad?, por aquí y por allá y por varios lados. Entonces, creo, espérame tantito, ahí van, pregunta uno, déjame ver, ok, ya está, ya estamos aquí. Dice, ¿qué es la violencia? Bueno, será una manera de causar daño, es cuando alguien se molesta, es una agresión física, psicológica o verbal, o se refiere a no reconocer, ¿verdad?, los errores. Entonces vamos a ver que la violencia sí es una cuestión de agresión física, psicológica o verbal. Es importante, Ángel, que en el proyecto integrador revises la primera pregunta porque nos van a solicitar nuestra opinión al respecto. Y tú necesitas anotar ahí qué es lo que piensas acerca de la violencia.
Nuestro último proyecto tiene que ver con la temática de la violencia. Entonces, es importante que si tú ya sabes algo que es esto de la violencia, pues recuerdes que podemos buscar información en sitios confiables para realizar, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente. Ya aquí, ¿verdad? Nos están poniendo como marcador, que excelente. Muy bien, pues vamos a la otra pregunta. ¿Qué es la multiculturalidad? Y esta pregunta, ¿verdad? Es algo que revisamos la semana pasada. Son diferentes formas de expresarse, va en rojo, muchas culturas interactuando, la organización de las personas o la forma de ser. Entonces, bueno, pues podríamos, ¿verdad? Pensar que si está roja, vamos a ver si es cierto, dice que es incorrecto y vamos a ver por qué no. Tendría que ser, ¿verdad? La amarilla que refiere a muchas formas de interactuar o muchas culturas interactúan. Entonces aquí no tuvimos punto. Es importante también, Ángel, que sigas conociendo, aprendiendo a qué se refiere la información que estamos leyendo. Y ahora la pregunta es, para elaborar una reseña crítica, ¿se requiere de varios textos? ¿Tú qué piensas? La vez pasada, ¿verdad? Tocó que hiciéramos una reseña crítica y si recuerdas utilizamos el texto de León Olivet y utilizamos otros dos que buscaste en internet, ¿sí te acuerdas? Entonces sí necesitamos de varios textos para su elaboración. Perfecto, muy bien. Acuérdate que no solamente es el texto que estamos leyendo, sino necesitamos de otros textos para poder construir nuestra reseña. ¿Por qué? Porque describimos sus características de cada documento y también ampliamos la visión de la información con la cual estamos trabajando. Muy bien. Esta es una pregunta de o que corresponde a la organización de la PREP. ¿Cuántas veces se puede solicitar una extensión para entregar actividades? Y bueno, rojo dice 7, amarillo 4, azul 2 o verde ninguna. Entonces, aquí, ¿verdad? No podemos estar dando extensiones solo si hay un motivo o causa de fuerza mayor, como es una cuestión de salud que esté justificada, y entonces es como nosotros generamos una extensión. Tú me preguntabas en un correo que querías una extensión y yo te mencioné que tú ya habías entregado tus actividades y por lo tanto, pues no podíamos darte una extensión de tiempo, solamente si hubiera una situación especial. Ángel, recuerda que tenemos que revisar el reglamento, las normas para nuestras actividades en la prepa en línea. Entonces, no olvides esto y acuérdate que no es extinción, sino es extensión para realizar nuestras actividades. Solo si hubiera una cuestión médica para la entrega de tu actividad. Tú entregaste la actividad o tus actividades esta semana, entonces recuerda que no hay como tal una extensión. Vamos a la siguiente y, ok, tenemos aquí otras grandes respuestas. Para participar en el foro de integración que necesito, colocar mis ideas, seguir las instrucciones, no anotar referencias o no revisar las ideas de mis compañeros. Y bueno, pues yo considero, ¿verdad?, que es muy importante que en el foro de integración aprendamos a seguir las instrucciones. Esto es muy importante, Ángel, que tú vayas leyendo la información y que junto con el apoyo de otra persona le expliques qué es lo que tienes que hacer y verificar si efectivamente es el trabajo, la actividad que hay que entregar. Entonces, ojo con esta parte, no te vayas a olvidar, ¿sí? Y bueno, pues vamos muy bien todas estas preguntas. Vamos con cómo sé cuál es la intención de un texto. Y es algo que yo les decía que durante todo el módulo, pues vamos a estar revisando, que no
va a ser un punto a que se olvide. Es por lo que dice el autor, es parte del tema, por las conclusiones, pues el tipo de texto. ¿Tú qué piensas? Vamos a poner aquí, la roja es por lo que dice el autor y vamos a ver qué nos están diciendo que no, que es por el tipo de texto. Acuérdate que la intención de un texto sí es lo que dice el autor, pero también tiene que ver con el tipo de texto. Esto fue algo que revisaron ustedes en el módulo 2. No se vayan a olvidar de esa parte. Recuerden que tenemos una infografía en la semana 1 en los recursos de la plataforma. Vamos a las últimas. ¿Cómo elaboro la reseña crítica del proyecto integrador? Creo que esta es una de las cosas que más, ¿verdad?, nos hace así como, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos la experiencia de la primera semana, hicieron la reseña comparativa. En la tercera semana también hicieron ya una reseña crítica. Y lo importante es revisar qué es lo que nos están pidiendo. Vamos a tener una lectura, ¿verdad? Vamos a poner aquí que es la roja, donde lo que requiero es comparar las lecturas. Vamos a tener aquí dos lecturas, Ángel. Una lectura que refiere a la historia de la violencia que ha tenido la mujer en diferentes etapas, ¿verdad? O momentos históricos. Y vamos a tener otro documento que es una investigación que se hizo desde la psicología y otras disciplinas respecto a cómo se presenta la violencia en los jóvenes. Entonces, tú vas a tener esos dos documentos, esas dos lecturas, vas a seleccionar uno, el que más te haya gustado, y vas a complementar esa información buscando otro texto para que puedas hacer tu reseña crítica en el proyecto integrador. Entonces, es importante que compares, que elabores una introducción, que resumas o que coloques las ideas principales, secundarias, sus características y que generes una opinión o una crítica al respecto del tema. No se te vaya a olvidar esa parte. Muy bien, bueno, pues esto, ¿verdad?, nos va a ayudar muchísimo a entender parte de lo que vamos a realizar para esta última semana. Entonces, si gustas, vamos, ¿verdad?, a continuar con nuestra sesión. Permíteme un momento y déjame compartirte la pantalla. Entonces, como puedes ver, ¿sí?, ya trabajamos esta parte del juego de Kahoot al respecto de lo que estamos realizando. Y vamos a nuestra siguiente diapositiva. Acuérdate que esta semana pues vamos a seguir revisando cuestiones que están vinculadas con el lenguaje de la ciencia, con los fenómenos naturales y en este caso, ¿verdad?, vamos a revisar en nuestro foro de integración qué fue lo que destruyó a la civilización maya. A mí me gustaría, Ángel, que me dijeras cómo te ha ido en tus participaciones en el foro de integración. ¿Cómo has tenido, cuáles han sido tus experiencias en los módulos anteriores respecto al foro de integración? Y al respecto de ello, bueno, que si no has obtenido a lo mejor el 10 total, pues revisemos cómo podemos hacer para obtener ese 10. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, aquí voy a compartir en pantalla la información respecto al foro. ¿Qué hice? Bueno, pues tal cual están esas preguntas, están también en el foro de integración. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Para participar en este foro debes de seguir las siguientes indicaciones. Número 1. En primera porción, con base en lo que conoces sobre el tema,
responder a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Aquí la indicación, Ángel, lo que te quiere decir, ¿verdad? Es que con lo que tú ya conoces, has escuchado, a lo mejor has visto algún video en internet sobre la civilización maya, tú vas a anotar aquí tu respuesta, ¿sí? Y vas a poner, yo conozco, yo conozco sobre la civilización maya, ¿sí? Que huyeron, lo vi en un video o en o lo leí en un libro. Ajá. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta respuesta que tú vas a poner aquí, Ángel? Lo más importante de esa respuesta que tú vas a poner aquí en esta primera participación es lo que hayas investigado previamente, lo que le hayas preguntado a alguna persona que conozcas y que anotes lo que tú sabes o lo que apenas conoces sobre la civilización maya. ¿Sí? Esa es la primera aportación en este foro. Luego dice, en tu segunda aportación responde a la pregunta, ¿qué afectaciones causa la sequía de un ecosistema? Te recuerda colocar tus referentes de consulta. Entonces, para eso, antes de responder esta pregunta, mucho ojo a que tienes que revisar este texto y este texto. O sea, los tienes que leer estos dos textos los tienes que leer para poder responder a esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué afectaciones? Entonces, tienes que poner en tu respuesta, Ángel, bueno, según el texto de la decadencia de los mayas, ¿sí? Las afectaciones que causaron la sequía son, y aquí tienes que poner cuáles son. Después tienes que poner, según el texto de la caída de los mayas, las afectaciones que causaron la sequía son. Y entonces tú describes. Ojo, ¿qué más tengo que agregar aquí? A esto lo voy a poner de otro color, que son las respuestas. Tienes que poner la referencia, referencia de los textos. En el mismo documento te están dando estas referencias, pero si tú te fijas, no es completa la información. ¿Qué le falta a esta información? Bueno, pues lo que le falta, ¿verdad?, es el autor y el año. ¿Cómo se es? Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que nuestro manual de citas de la prepa línea nos dice que para que las referencias estén completas tenemos que poner autor y año. Entonces, no se te olvide, ¿verdad?, buscar esta información y colocar todo esto en la respuesta de la pregunta número 2 o de la participación número 2. Luego dice, con base en los textos anteriores, en tu tercera participación, indica cuál es tu postura respecto a estos y por qué. Entonces, aquí respuesta tiene que orientarse a mi postura respecto a los textos de la decadencia de los mayas y la caída de los mayas, es objetiva porque, ¿sí?, y
si recuerdas, en la primera semana revisamos o se trabajó esta parte de la postura del autor, o sea, objetiva o subjetiva. Cuando es objetiva es porque tenemos evidencias y estos textos, ¿verdad? Son textos que tienen evidencia de las investigaciones, de todo lo que han ido realizando. Entonces, ojo con esta parte. Luego, dice, lee los comentarios de tus compañeros y en tu participación comparte tu opinión, por lo menos a uno de ellos. Puedes hacerles preguntas, retroalimentarlos o dar opinión. En caso de que alguien comente tu participación, reflexione y responde con base a las normas de comunicación y de etiqueta. Entonces, número uno, importante recordar que cuando vamos a hacer la retroalimentación o ocupamos el comentario de un compañero, tenemos que ser respetuosos, tenemos que señalar respecto a la aportación, no al compañero, tenemos que escribir con minúsculas y minúsculas y tenemos, ¿verdad?, que ayudar a que esa persona, ¿verdad?, pues comente más o mencione más sobre la temática. Entonces, tenemos que anotar o tenemos que señalar que su información, ¿verdad?, es un dato que conocíamos, es algo interesante, pero debemos tratar de que no solamente colocamos, es muy bonito, está interesante, porque entonces, pues, eso significa que le estamos poniendo la atención correspondiente a la información que nos comparte. Podemos decirle, mira, yo encontré este otro video, ¿qué te parece? Complementamos la información. Y esto también, pues, es importante que lo consideremos. Yo aquí voy a agregar una diapositiva, ¿verdad?, para poder realizar la última pregunta, que es la número 5. ¿Por qué está dividida las actividades en 5? ¿Verdad? 5 preguntas. Bueno, recuerden que los foros, ¿sí?, lo que esperan es que ustedes participen todos los días y que su participación no solamente se quede hasta el fin de semana. Nosotros entendemos que muchos de ustedes pues trabajan y que tienen solamente espacios para hacer sus actividades o entregarla al final, pero aquí la recomendación, ¿verdad?, es que ustedes participen todos los días. Es parte de los hábitos de estudio que tenemos que ir desarrollando y que se requieren para poder participar aquí en la prepa en línea. Entonces, ojo, no se les olvide esa parte, ¿sí? Y ya tenemos la pregunta número 5. Dice, en tu última participación, elabora una conclusión de 8 a 10 renglones. Mucho ojo, Ángel. Tienen que ser 10, de 8 a 10 renglones, en donde tú integres lo que piensas respecto a esta pregunta. ¿Cuáles fueron las causas de las sequías? Bueno, ¿qué podrías anotar como respuesta? O sea, tú ya leíste 2 documentos, ¿no?, que fueron estos anteriores y ya tienes un referente. Entonces puedes decir, bueno, pues yo, ¿verdad?, identifico, veo que de los textos que leí, ninguno pues nos dice realmente cuáles fueron las causas. Puedes decir ambos textos, ¿sí?, la decadencia de los mayas y la caída de los mayas, sí nos hablan de las causas y las sequías en las zonas mayas. Yo creo que esto sí corresponde o intenta dar una explicación a lo sucedido. O esto, ¿verdad?, pues no resuelve la situación. De hecho, a la fecha hay muchas dudas. Esto todavía no se resuelve, no saben, han investigado muchas personas acerca de esa situación y desafortunadamente pues aún no lo saben. Entonces, ojo, Ángel, acuérdate de revisar con detenimiento
cada una de las indicaciones. Recuerda también, Ángel, que tienes que participar todos los días o por lo menos en 5 días diferentes para dejar tu participación, una, ¿verdad? Por cada día que tú quieras. Puedes hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o puedes empezar, ¿verdad? Martes, miércoles, jueves y viernes hasta completar las 5 participaciones. La sugerencia es que no hagas el trabajo al último, no lo dejes al final. En el caso del foro de integración hay que participar pues los días que tú consideres, pero que sean 5 y que sean diferentes. Vamos con el proyecto integrador. Dice, responde las siguientes preguntas. No necesitas buscar información sobre el tema, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. Si tú observas, aquí nos están indicando que no necesitamos buscar información de nada. Simplemente tenemos que poner nuestra respuesta. Y nosotros con el juego anterior de Kahoot, si recuerdas, revisamos este tema de la violencia. ¿Qué es o qué sabes sobre la violencia? Y aquí vas a notar que tú sabes. Podemos anotar, yo puedo poner, bueno, yo sé sobre la violencia que es algo negativo, es algo que no es correcto y que tiene que ver con el uso o el manejo de nuestras emociones. También sé sobre la violencia, que hay violencia física, que hay violencia psicológica y que pues esto puede traer grandes consecuencias. Entonces, eso, ¿verdad? De lo que tú sabes sobre la violencia. La siguiente es de manera adquirir tus conocimientos sobre este tema. Entonces, yo aquí voy a poner, bueno, yo conozco sobre este tema porque he visto videos, he visto películas, me han explicado en la escuela, asistí a una plática, ¿sí? Y la siguiente actividad de nuestro proyecto integrador dice lo siguiente: lee los siguientes textos que abordan el tema de violencia. ¿Te acuerdas que te había dicho que teníamos que leer los textos? Estos 2 textos son la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, y aquí está su liga, y los rostros de la violencia, y este es su liga. Por favor, Ángel, copia la liga, pégala en el navegador y descarga los 2 textos. Los tienes que leer porque vamos a trabajar con estos textos este cuadrito. Este cuadrito lo vas a copiar para la entrega de tu trabajo, o más que nada lo vas a descargar, o sea, ya está guiando. ¿Qué vamos a hacer con estos textos? Bueno, en la primera fila dice la violencia contra las mujeres en México, que es este primero. Aquí dice, ¿cuál es la intención de los textos? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a seguir, que te dije que íbamos a seguir utilizando esta parte de la intención de los textos? Bueno, recordemos que existen 4 intenciones: descriptiva, informativa, explicativa y narrativa. Entonces, aquí tenemos que poner qué es, cuál es la intención del texto de la violencia contra las mujeres. Y lo que hizo al revisarla, al leerla, fue explicarnos, fue describirnos, fue narrarnos o fue informarnos. ¿Qué es, verdad, de este texto, la intención? Tienes estas 4 opciones, ¿sí? Solamente hay que anotar una de ellas. En la siguiente columna, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Si tú observas, aquí ya tenemos una pista. Hay que leer el texto completo para ver si no hay otra cosa, otra disciplina, ¿verdad?, que explique el texto. Entonces aquí ya tenemos la respuesta de pero pueden haber otras disciplinas. Lo mismo, ¿verdad?, vamos a poner en el texto del rostro de la violencia. ¿Cuál es la intención de los textos? ¿Explicativa, descriptiva, narrativa o informativa? ¿Desde qué ciencia? Bueno, pues aquí las disciplinas son varias.
Tenemos a la psicología, tenemos a la antropología, tenemos varias y lo importante es que tú las identifiques. Y luego viene la última columna, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. Si recuerdas, en la semana 2 estuvimos revisando las características de la ciencia y entonces aquí podemos poner, ¿verdad? Podemos poner sistemática, objetiva, ética y hay que poner por qué o hay que copiar el pedacito del texto donde se ve reflejada esa característica del conocimiento científico. No lo vayas a olvidar. Entonces, ya que terminamos este cuadrito, el siguiente dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es investigar, ¿verdad? Cómo se fomenta la globalización. Voy a investigar en internet, en un sitio confiable, cómo se combate la globalización y aquí voy a anotar lo que yo obtenga de la información que estoy investigando. Voy a entrar, ¿verdad?, a Google y puedo investigar de esa información. Mucho ojo, al final de nuestro trabajo, ¿verdad?, tenemos que anotar, ¿sí?, la bibliografía o las referencias. Importante que no olvidemos, ¿sí?, anotar esta parte de las referencias en nuestro texto. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente nosotros lo que estamos haciendo es investigar. Vamos aquí a poner, ¿verdad?, como si estuviéramos entregando nuestro trabajo, la bibliografía. ¿Cuántas referencias ya tenemos? Bueno, pues si ustedes observan, ¿sí?, de mi bibliografía, yo ya tengo 2 referencias. Ahorita me voy a regresar y aquí tengo que es la violencia contra las mujeres y los rostros de la violencia. Entonces aquí tengo uno que es el texto que vi, la violencia de las mujeres, y el otro texto que ustedes leyeron o leíste es rostros de la violencia. ¿Y qué crees? Bueno, pues que voy a tener que poner, en verdad, el artículo de la globalización, el artículo voy a tener que poner el artículo o los datos o la referencia, ¿verdad?, de la multiculturalidad y la información en Internet. Estos 3, ¿verdad?, acuérdense que son los textos o hay que convertir esta información a referencias. Aquí falta, ¿sí?, el autor, el año, está aquí el título y aquí estaría faltando la liga. Esto lo pueden copiar de los textos que leen. Todos llevan la misma estructura. Tenemos que poner autor, año y liga y el título, ¿sí? Entonces, no se les olvide esta
información que es muy importante, ¿sí? Porque si no, nuestras referencias no estarían completas. Entonces, ojo con esa parte, porque aquí nos están pidiendo que investiguemos y aquí vamos a poner, ¿verdad?, de ese documento que comenta y que combate esta situación. Después dice, elige una relación social y con base en tu elección menciona el ejemplo donde se evidencia un fenómeno de violencia. ¿Qué podemos poner aquí? Bueno, lo que podemos anotar es una situación que hayamos observado de violencia. Puede ser por las noticias, a lo mejor nosotros vimos un meeting, vimos cómo destrozaron algunos, no sé, monumentos históricos, los grafitearon, cómo se pelean personas, cómo se golpean, o a lo mejor cómo discuten. Entonces, esto se refiere a lo que yo he observado en la calle al respecto de la violencia. Y luego dice, respecto a la siguiente pregunta, ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identifica de cada uno de los textos? ¿A qué texto se refiere? A estos dos. Y aquí tenemos la respuesta, ¿sí?, de esos dos textos. Tenemos que poner, ¿verdad?, como respuesta el texto de la violencia contra las mujeres. Su intención comunicativa es, vamos a decir, descriptiva. Y la intención comunicativa de los rostros de la violencia es informativa. Y la postura de ambos textos es objetiva porque tiene evidencias o hay investigación, se realizan investigaciones. Y la última parte, Ángel, dice, elige, fíjate bien esta parte de las instrucciones, que es lo que necesitas poner mucha atención. Elige uno de los dos textos revisados, o sea, el de la violencia o el de los rostros de la violencia. Por ejemplo, a mí me gusta el de los rostros de la violencia. Entonces, yo voy a elegir ese texto. Y si tú te fijas, ¿verdad?, ya tienes nuevamente, ¿sí?, o ya identificaste de ambos textos las ideas principales y secundarias, elaboraste una descripción de cada una de ellas, pero ve lo que dice aquí, considera buscar información nacional en Internet. De esta forma te das una visión completa y una postura informada del problema. ¿Qué significa esto? Que no solamente voy a utilizar el texto que a mí me gustó, tengo que buscar otro texto que refiere a la violencia y con eso voy a elaborar mi reseña crítica, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, Ángel, para que no se te olvide. Elaboraste bien la anterior reseña crítica, nada más recuerda, ¿sí?, que lo que te está faltando es colocar los datos completos de la referencia. Tú pusiste el título, la ley, pero no pusiste autor, año, eso también lo tienes que colocar. Y la reseña crítica que presentaste, recuerda, ¿sí?, que no solamente tiene que hablar de un texto, sino de los dos, del que más te guste y del otro. Muy bien, Ángel, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente. Hasta luego.